básicamente. Son conceptos básicos. Y van a ver que hay un método que se llama de Roló, se escribe, que es el padre de la cinemática, ya lo hemos visto nosotros anteriormente, el Realeau o Roló, el cual tiene un método gráfico para llegar a determinar el perfil conjugado de cualquier perfil. O sea, yo le puedo determinar el conjugado a cualquier forma de una línea, ¿sí? A través de ese método. Ahora, en la vida real, nosotros tenemos ciertos tipos de perfiles. Normalmente, perfiles en los engranajes más comunes, que son los más, lo que vamos a encontrar justamente es el que vamos a ver ahora, que se llama perfil de evolvente, no es envolvente, sino evolvente o involuta también llamado. Que necesita de que los engranajes, básicamente, digamos, tiene que cumplir con ciertas condiciones básicas de que los engranajes sean paralelos, también pueden ser cónicos, pero tienen que ser coplanares. Coplanares siempre, o sea que los ejes deben pertenecer a un plano. Existen otros tipos de engranajes que son los hipoidales, ¿sí? Pero ya van a ver que son engranajes que no lo vamos a ver nosotros, yo se los voy a mostrar nada más en figurita, pero lo van a ver más adelante, que esos engranajes son con ejes alabeados, que no pertenecen al mismo plano. Bien. Este perfil de envolvente, como lo ven ahí en el GIF, rápidamente para que ustedes vean lo que dicen las palabras, se lo puede definir de dos maneras básicas. El perfil de envolvente surge o nace a partir de una circunferencia que se llama círculo base. Es decir, nosotros tenemos que tener claro que el perfil va a nacer a partir de esta circunferencia o círculo que denominamos base. Podemos definirlo de dos maneras. La primera que está explicada acá es que nosotros vamos a trazar una tangente a cualquier punto de esta circunferencia base. Y vamos a hacer que, vamos a tomar un punto, a partir de un punto representativo o un punto de referencia, mejor dicho, a partir del cual voy a hacer que comience a nacer la evolvente. Por ejemplo, el que tengo trazado en este momento acá, ¿sí? Una tangente que es perpendicular al eje de las X, ¿sí? Y el punto D sería el primer punto de tangencia. Lo que vamos a ver es qué pasa con este punto D cuando esta tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base. Básicamente. Ahí lo podemos ver en el GIF. Ese punto rojo, el punto rojo, que va definiendo a la línea roja, es básicamente este punto D que va a comenzar a moverse en función de que la tangente vaya moviéndose sobre el círculo base con la condición de que ruede sin resbalar. Ojo, que ruede sin resbalar. No debe, tiene que ser como una junta completa. No puede deslizar esta tangente sobre este círculo base. Entonces, ahí vamos a tener que la tangente pasó de la tangente a tangente 1 y en otro punto
del círculo base, y el punto D pasó a otra posición, D1, indicada por D1. Y así vamos a ir generando que la tangente ahora es la tangente 2, por lo tanto el mismo punto D pasó a otra posición de 2. Digamos que no son diferentes puntos, D1, D2 no son diferentes puntos, es el mismo punto D, el cual está ocupando diferentes lugares geométricos sobre el plano correspondiente. ¿Ah? Básicamente, así se tiene que entender. Entonces, ahora tenemos la posición D3 del mismo punto D cuando la tangente se ha movido a otro punto de tangencia sobre el círculo base. Entonces, cuando unimos todos los puntos todos estos puntos a partir de D, D1, D2, D3, que representan las posiciones que ha ocupado este mismo punto D que yo consideré como de referencia, cuando la tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base, cuando uno todos esos lugares geométricos, genera una curva, y esa curva se llama evolvente de círculo. Acá a la derecha lo hemos hecho en forma gráfica lenta, y en el GIF se muestra de una manera, ¿sí?, más dinámica, cómo se va formando la evolvente, que es la curva roja, generada por un mismo punto, que es ese punto que yo considero al inicio como punto de referencia. ¿Ah? Bien. Esa evolvente tiene una propiedad básica, una propiedad que es la básica para demostrar que ese perfil va a ser conjugado. O sea que cuando se ponga en contacto con otro perfil conjugado, con otro perfil de evolvente, que no tiene por qué ser de la misma forma, van a cumplir con la ley fundamental del engrane, para que la relación de transmisión sea constante. Esa propiedad que tiene esta evolvente es que si nosotros trazamos una tangente a cualquier punto de esa evolvente, una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. Pregunta de parcial. Es una pregunta de parcial. Entonces, ¿cuál es la propiedad de la evolvente? Lo vuelvo a repetir. La evolvente es la línea marrón, la que se obtuvo uniendo todas las posiciones que ocupaba el punto D en el plano. Entonces, si nosotros trazamos una tangente a cualquier punto de la evolvente, en este caso esta tangente en verde, que es tangente en la posición de 2, ¿sí? Si nosotros trazamos una normal a esa tangente, o a la evolvente, que es lo mismo, ¿sí?, esa normal es a su vez tangente al círculo base, porque es la misma tangente, en este caso, la tangente 2. Entonces, este segmento, que es un segmento que es tangente en un punto, que le podríamos haber llamado un punto cualquiera ahí, que es tangente al círculo base en ese punto, hasta el punto de 2, ese segmento es la normal a la evolvente o a la tangente a la evolvente en ese punto, que es a su vez tangente al círculo base. ¿Qué representa ese segmento? Representa el radio generador de la evolvente. Fíjense que todos estos rayos azules en el GIF son, ¿qué cosa? Son el radio generador de la evolvente, básicamente. Y es el radio de curvatura, este segmento normal a la evolvente, es el radio de curvatura de la evolvente en el punto correspondiente. O sea, en el punto de 2, este segmento normal a la evolvente, que es tangente al círculo base,
es el radio de curvatura de la evolvente en ese punto. Lo mismo en el caso, en la posición de 3. El segmento normal que es tangente al círculo base y es normal a la evolvente, va a ser el radio de curvatura de la evolvente en el punto correspondiente de 3, básicamente. Por eso decimos que es radio generador de la evolvente. Bien, entonces, como conclusión, ¿cómo se obtiene la evolvente? La evolvente se obtiene cuando, a partir de un punto que se toma como referencia y que surge de la tangente, es el punto de tangencia entre una línea y el círculo base, cuando esta recta tangente rueda sin resbalar sobre el círculo base, este punto de referencia se va separando, ocupando lugares sobre el plano, que cuando unimos todas esas posiciones que ocupa el mismo punto de referencia, esa unión de todos esos puntos me da una línea curva que se llama evolvente de círculo, y cuya propiedad es que si trazo una tangente en cualquier punto de ese evolvente, una normal a esa tangente es a su vez tangente al círculo base. Se lo he repetido muchas veces. Todas esas son preguntas de parcial, básicamente. Acá está también definido de otra manera. Fíjense, yo parto con la tangente y va generando una línea, que es la línea roja, y es el mismo punto que estaba sobre el círculo base, que se va separando y formando esa línea. Bien, otra manera de hacerlo es considerando que nosotros este círculo base lo vamos a asemejar a un carretel de hilo. Entonces, vamos a considerar que ese hilo, bueno, en este caso estaba con la tangente. En este caso era con el hilo, disculpen, es lo mismo, porque es exactamente igual, pero en este caso era el caso que teníamos el círculo base y voy a asemejar al círculo base como si fuera un carretel de hilo. Entonces tengo un hilo donde la punta del hilo es este punto D. Si nosotros comenzamos a desenrollar el hilo con la condición de que el hilo se mantenga tenso, es decir, si se mantiene tenso quiere decir que va a salir tangente al círculo base, ¿sí? La punta del hilo se va a ir separando del círculo base. Por ejemplo, lo separo hasta que llego a D1, a la posición D1. Entonces, defino este punto D1. Sigo moviendo al hilo, desenrollándolo. Ahora sale tangente en el punto donde sale tangente la línea roja, ¿sí? Y me define otra posición. Es el mismo extremo del hilo que me define la posición de 2 y después la posición de 3. Bueno, cuando yo uno todos los lugares geométricos que ocupó un mismo punto, que es el extremo del hilo, me genera esta curva que es la evolvente de círculo. Lo mismo pasa con la explicación que les di antes, que era la tangente. Entonces, la tangente, yo trazo una tangente, luego muevo la tangente con la condición de que se mantenga, que lo haga rodando sin resbalar, ¿sí? Entonces, el punto D pasó a D1, después el mismo punto pasó a D2, y así sucesivamente a D3, ¿sí?
cuando uno todas esas posiciones que ocupó el mismo punto D sobre el plano, me genera la curva marrón, que es básicamente la envolvente del círculo, y para la cual se cumple exactamente lo mismo, que si trazo una tangente al perfil en cualquier punto, por ejemplo en el D2, una normal al perfil y por lo tanto a la tangente, es a su vez tangente al círculo base. O sea, este segmento rojo que estamos indicando acá, que nace en la tangencia con el círculo base hasta el punto D2, este es la normal al perfil y por lo tanto la tangente al perfil en el punto D2. Y esa normal es a su vez tangente al círculo base, como está indicado en el dibujo. ¿Ah? Esa es la propiedad básica de la envolvente de círculo. Bien. Antes que esto, un segundo, por favor. Bien. Acá surge otra propiedad que es importante. Fíjense, yo tengo que el arco DT, que se ha generado cuando la tangente que inicial, que era tangente en el punto D, fue rodando sin resbalar hasta que la tangencia se hizo en T, en el punto T. Ahora, el punto D pasó a la posición D3, básicamente. Entonces, acá se definen dos elementos geométricos. Un arco que está sobre el círculo base, ¿sí? Que sería el arco DT, y el segmento que está sobre la tangente, que sería el D3T. ¿Cómo son esos dos segmentos? Y son iguales. ¿Por qué? Porque hemos dicho, cuando hemos definido a la envolvente, es que la envolvente, la tangente, rueda sin resbalar sobre el círculo base. Por lo tanto, hay una relación biunívoca, acuérdense, entre puntos del círculo base y puntos del segmento de la tangente. ¿Sí? Al no resbalar la tangente sobre el círculo base, quiere decir que a un punto del círculo le corresponde un punto en la tangente. Por eso, este segmento TD o DT, como le quieran llamar, y este arco TD, ¿sí? Son iguales. Esto es importante para el trazado, básicamente, de la envolvente de círculo. Algunos alumnos me preguntan, cuando yo estoy en forma presencial, ingeniero, ¿y cómo encuentra estos puntos D1, D2, D3 sobre el plano? Y los encuentro gracias a esta relación, de que el arco es igual a este segmento, ¿sí? Con eso se construye la envolvente de círculo. No me acuerdo si está más adelante. No está más adelante. Discúlpenme. Entonces, fíjense, la forma de construir la envolvente esta es justamente usando esta condición de igualdad, de que los arcos son iguales a los segmentos. Entonces, ¿cómo encontrarían este punto D1, el D2 y el D3? Lo que se hace es, se dibuja el círculo base con la medida correspondiente para la envolvente que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Y se particiona el primer cuadrante se particiona en una cantidad igual de partes, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, divido
a este cuadrante, que son 90 grados, en 10. Es decir, el ángulo θ valdría 9 grados en ese caso. Bien, si yo conozco este ángulo y conozco este radio, yo puedo conocer el arco correspondiente, porque el arco es igual al radio por el ángulo. Entonces yo puedo conocer este arco. Si conozco este arco, conozco, ¿qué cosa? El segmento sobre la tangente, porque son iguales, según esto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, vuelvo a repetir, tomo el primer cuadrante, ¿sí? Lo divido en tantas partes iguales como se me ocurra, 10, 20, 50, las que quiero. Cuanto más lo parto, menos facetada va a obtenerse esta curva, básicamente. O sea, va a ser más continua, cuanto más partes yo haga. Entonces, trazo estos radios, los trazo, y luego trazo las tangentes correspondientes en los puntos de corte, ¿sí? Trazo las tangentes, trazo la tangente. Luego, una vez que calculo el arco, porque vuelvo a repetir, tengo el radio y tengo este ángulo, entonces conozco este arco, llevo sobre la primer tangente una vez el valor del arco. ¿Sí? Entonces encuentro el punto de 1. Sobre la segunda, llevo 2 veces ese valor de arco, porque son 2 veces el valor, pues son iguales. Y encuentro el punto de 2 sobre la segunda tangente. Sobre la tercera tangente llevo 3 veces el mismo valor de arco y obtengo el punto de 3. Y así, cuando uno todos los puntos y obtengo la evolvente de círculo. Esa es la manera de construir la evolvente de círculo aplicando esta propiedad o concepto. Bien. Quiero que sepan identificar lo que es construir usando esta propiedad o concepto en función de la definición de evolvente de círculo. No es lo mismo construir la evolvente que la evolvente de círculo. La definición es lo que yo he dicho, a partir de un punto que tomo como referencia, ya sea con el hilo o ya sea con la tangente, ¿sí? Que tomo un punto de referencia, por ejemplo, de tangencia entre una línea y el círculo base, y hago que esa tangente ruede sin resbalar. Entonces, el punto de tangencia de referencia va a ir moviéndose respecto al círculo base y ocupando diferentes lugares sobre el plano. Cuando yo uno todos esos lugares geométricos, esos puntos que representan esos lugares geométricos, defino una línea curva que se llama evolvente de círculo y que tiene una propiedad que ya no la quiero repetir. Bueno. Bien. Esto, fíjense que el GIF lo que está mostrando es una línea que que es la línea azul, que es tangente a dos círculos base. Los círculos base son los que están indicados como verdes, que rotan respecto de sus centros. Y hay una línea, que es la azul, que está representando a la tangente a ambos círculos base, en este caso. Lo que vamos a tratar de ver con estos dibujos, es por qué se cumple la ley fundamental del engrane, por qué la evolvente de círculo cumple con la ley fundamental del engrane, básicamente. Bien, para ello vamos a considerar que nosotros tenemos 2 círculos base. Por ejemplo, el círculo base 2, que está representado por esta circunferencia en color verde, que tiene su centro O2,1, que es el centro de rotación de este círculo base 2. Y por otro lado tengo
el círculo base 4, que es el rojo, y que este círculo base rota respecto de su centro, que es O4. Por lo tanto, O21, O41 representaría a nuestro bastidor, al bastidor, o sea, a la parte fija que tiene que tener cualquier mecanismo. No perdamos de vista esto. Si no lo dije antes, lo digo ahora. Entonces, O21 y O41 representarían los puntos que pertenecen al bastidor y respecto de los cuales están rotando estos dos elementos que son los círculos base de estos futuros engranajes que vamos a obtener. Bien. Este círculo base 2 se moverá con una determinada velocidad angular omega 2 y el 4 también se va a mover con una determinada velocidad angular omega 4. Siempre y cuando estos dos estén en contacto y yo impulse a alguno de los dos, o sea, le dé movimiento a este y pueda transmitir el movimiento al 4 a través de alguna posibilidad. Si yo los mantengo a esta distancia, es decir, el círculo base 2 ni se toca con el círculo base 4 y no voy a poder transmitir nada. Porque ni siquiera son ruedas de fricción, para lo cual necesitaría que este círculo base verde estuviera en contacto con el círculo base rojo y poder transmitir. Pero acá están separados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginarnos que el círculo base 2, es un carretel de hilo. Como dije en la definición de volvente de círculo, es un carretel de hilo. Entonces tomo el hilo del carretel, y lo envuelvo, cruzo la línea que une los centros, o sea, la línea que une los centros sería la línea que pasa por ambos centros de rotación, O2 o 4. Entonces, tomo el hilo, lo cruzo, ¿sí? Corto la línea que une los centros, y fíjense, se va a definir un punto que posiblemente va a ser el punto M. Ya vamos a ver que sí va a ser así. Y lo envuelvo en el otro círculo base. Entonces, cuando yo genero un movimiento, por ejemplo, el 4, lo muevo, ¿y qué va a pasar? Gracias al hilo, voy a generar un movimiento sobre el círculo base 2. O al revés, si genero un movimiento sobre el círculo base 2 de rotación, el círculo base 4 lo va a acompañar girando en sentido contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque son elementos externos, entonces se cambian los sentidos de rotación de la entrada versus la salida. Bien. Pero ¿qué pasa? Yo estoy transmitiendo movimiento entre estos dos elementos, que son los círculos base, a través de un elemento que es un hilo, y un hilo es un elemento flexible. Es decir, es como si estuviera usando para transmitir movimiento entre el eje O2 y el O4, una cadena o una correa. Y no estamos en esos temas, estamos en temas que tienen que ver con que yo voy a transmitir movimiento entre estos dos ejes, O2 o 4, a través de elementos, eslabones, que se van a poner en contacto directo, básicamente. Entonces, yo debería generarle al círculo base 2 y al círculo base 4 unas prolongaciones para que de esa manera se toquen y de esa manera pueda transmitir movimiento entre los dos. Bien. Espero que me estén siguiendo en el concepto. De cualquier manera, yo voy a definir, antes de pasar a otra diapositiva,
lo que sería la tangente a ambos círculos base. Fíjense que el hilo que yo tomé del círculo base 2 y crucé mi línea de centro y envolví el círculo base rojo, es una línea, es una cuerda que sale tangente en C y entra tangente en E. Es decir, C, que estaría representando a una cuerda, es realmente una línea, geométricamente es una línea que es tangente a ambos círculos base. Esta es la tangente a ambos círculos base en el punto C para el 2 y en el punto E para el 4. No perdamos de vista la geometría, ¿sí? Entonces, la geometría es que esta línea, que estaría representando un hilo de unión, es realmente, geométricamente, una tangente a ambos círculos base. Y ese es el primer nombre que tiene esta línea CE, que es la línea azul que está en el GIF. Bien. Bien. Para poder generar estas prolongaciones en relación con los círculos bases, vamos a hacer aparecer unos planos. El plano R que está apareciendo acá, que va a estar relacionado pura y exclusivamente con el círculo base 2, ¿sí? Y que va a poder rotar con el círculo base 2. Es decir, este plano es el plano donde estaría dibujado realmente el círculo base 2 y le pertenece solamente a este círculo base. Por otro lado, vamos a tener, me voy a adelantar un poquito, y vamos a relacionar al círculo base 4, vamos a relacionarlo también con un plano Q, cualquiera, que este plano le pertenece solo al círculo base 4 y va a rotar con el círculo base 4. El plano Q rota con el círculo base 4. ¿Cuál es la idea? La idea es dibujar sobre cada plano los perfiles de volvente correspondientes a cada, ¿cómo se llama? A cada círculo base. Entonces vuelvo un cachito para atrás y entonces yo voy a tener esta explicación, si bien es una explicación que es estática, o sea, lo estoy haciendo con un dibujo estático, no dinámico, aunque al lado me estoy ayudando con un GIF para que vean la dinámica de esto. Pero este punto en la definición era este punto D, que fue moviéndose sobre el plano a medida que esta recta tangente se iba rodando sin resbalar sobre el círculo base, o en la definición anterior, en el cual este punto D era el extremo de un hilo que comenzaba a desenrollar, manteniendo con la condición de que ese hilo se mantuviese tenso, ¿sí? Cualquiera de las dos definiciones, ¿sí?, son válidas para explicar lo que vamos a explicar allá. El tema es este punto D, ¿sí?, que se comienza a separar respecto del círculo base. Y nosotros vamos a considerar un punto, una ubicación cualquiera del punto D, en el dibujo que vamos a ver a continuación. Entonces, yo tengo el círculo base 2, le he asociado su plano, y sobre este plano quiero dibujar una envolvente de círculo. ¿Quién la va a dibujar? Un punto D cualquiera. Este punto D es un punto que está en este momento
en una posición cualquiera donde esta línea es la tangente a este círculo base en esta posición que estamos analizando. Pero este punto D en algún momento estuvo sobre el círculo base y esta tangente era tangente a este círculo base. ¿Qué sucedió? Que yo comienzo a mover a esta tangente a partir de este punto sobre este círculo base, la voy moviendo de tal manera que va siendo tangente y el punto D se va moviendo sobre ¿quién? Sobre este plano R. Y va definiendo ¿qué cosa? Y la evolvente de círculo. Es la misma definición, es decir, que este hilo, que es esta tangente común a ambos círculos base, o la tangente al círculo base en una posición instantánea. Pero a medida que esto va rotando, esta tangente, ¿sí?, va siempre es tangente al punto C. Pero si nosotros consideramos el movimiento contrario, es decir, si fijamos este círculo base y lo que movemos es esta recta tangente, estaríamos cayendo a la definición de evolvente de círculo. Una línea, esta línea, se movería rodando sin resbalar sobre este círculo base, generando un punto de esta tangente, una evolvente de círculo, ¿sobre quién? Sobre el plano R. Bien, entonces hemos generado la curva evolvente que le pertenece a este círculo base 2. De la misma manera,